muy cierto. Esperemos que ya el vientecillo de la mañana nos traiga un refresco más agradable que para que se aprecie mejor el calor, porque realmente el excesivo matiz que da, pues sí, nos había tenido un poco así, bueno. Hoy estamos a 21, ¿verdad? 21 de junio 2023, casi ya para llegar al mediodía, pero pues sí, fíjense que no sé si porque todavía no han dado la hora del sol, pero ahorita se siente un poco más fresca la mañana. Y pues aquí, tomándome un cafecito de la mañana, ¿ustedes gustan? Y alternándolo con un poco de agua también para refrescárnosla, valiendo la palabra dicha con propiedad, no sé. Pero bueno, efectivamente, pues, ¿qué tengo que compartirles? Bastantes cosas de lo atrasado. Pues agradezco primero el ritual, ¿no? Sí, les agradezco a las personas que sigan creando estos contenidos, porque la verdad sí que nos ayudan a educarnos. Y estaba viendo actualmente que vuelve un poquito la ola de añoranzas y de compartirnos videos que ya teníamos pues bastante aplaticados en algunos aspectos, pero bueno, como dicen, se le da diferente enfoque o se hace una aclaración respecto a lo que se había ya dicho a algunas ocasiones, ¿no? Pero bueno, estamos creando, intentando también un poquito de amenidad, pero con educación y con respeto, porque en México, pues lamentablemente yo digo, pues sí está justificable que México haya sido lo suficientemente hospitalario y tolerante y flexible y haya dado cabida, cobertura a gente que pues ha llegado con su pues oportunidad a enriquecernos un poco el acervo cultural en cierta manera, pues promoviendo la cultura que trae, ¿no? Pero aquí en México, pues realmente también teníamos lo nuestro, no se crean, teníamos una riqueza cultural vasta y ha quedado como testimonial. Algunas veces decían que México estaba lleno de museos, ¿no? Entonces nosotros todavía vivimos en una especie, no de vitrina ni tampoco de museo. Socialmente estamos compartiéndoles en redes sociales, pero pues tratando de mejorar un poco, porque de eso se trata la justificación de que haya pues tenido éxito la red social y que virtualmente podamos hacer algunas visitas. Qué maravilla, ¿no? Seguimos maravilladas las viejas generaciones, aunque a veces van a decir, ah, ya bájale, ¿verdad? Pues sí, le bajamos entonces dos rayitas y les compartimos lo interesante que les parece. Pues sí, vamos entonces a comentarles, porque es comentarles nada más, ¿no? Efectivamente, en otros videos yo ya había hablado de de algunas personajes interesantes que fueron contemporáneos ya pues que vieron sus mejores momentos en la época en que se dieron a conocer, pero tal fue pues su consolidación, que quedaron como un modelo de estudio y también modelo de ejemplo representativo, porque algo nos dieron y ya me compartían entonces cómo había sido. Qué interesante, ¿no? Conocer a través de su biografía cómo fue la vida de algunos literatos, personajes premios ganadores de premio Nobel. Y esto viene a colación porque yo les había dicho, nada más únicamente como una terapia. Yo decía, bueno, pues vamos a hacerle de escritoras, ¿no? Vamos a recopilar información y dar un precedente sobre el paso de lo que ha sido el protagonismo de las mujeres mexicanas, ¿no? Y yo me puse medianamente artificialmente. En realidad, pues yo sigo pensando que la que aportó bastante en el acervo, aunque sea un poco antigua, pues fue la madrecita esta, muy cultivada. También no, pues no se puede decir que sí fue
fue escritora, porque en su momento pues fue Sor Juana Inés de la Cruz, aunque más bien apegada al dogma, pero otro personaje femenino también de los que pudo haber también tomado en cuenta, eh, anterior a ella, pues, o posterior a Sor Juana, de las que vinieron en la Revolución Mexicana, como Josefa Ortiz de Domínguez, y luego vino, no, bueno, es que no hemos tenido mucho protagonismo realmente porque pues tenemos otro tipo, bueno, sí protagonistas en ciertos quehaceres, pero no culturales o digamos, que sean como así como en otros países europeos, sí, de ciencia, de religión o de participamos algunas veces, pero no tenemos así, digamos, bueno, malamente sí, porque el protagonismo, por ejemplo, vendría a ser esta mujer también, Antonieta Rivas Mercado, que pues resultó polémica. En un principio pudo haber tenido un mejor, ser un mejor ejemplo, pero pues no se puede decir que haya sido el protagonista, en un aspecto que haya dejado un legado como lo fuera otro protagonismo, por ejemplo, Pita Amor, ¿no? Que también resulta una especie de, pues, personaje así variable. El personaje femenino de Pita Amor se puede interpretar en otro aspecto como el Quijote de la Mancha, ¿no? De Miguel Cervantes, que pudo haber sido un personaje entre lo ficticio y la realidad. Y decimos, pues es posible, pues sí, porque compartió con nosotros una contemporaneidad y dejó un precedente, ya sea que fuera un personaje polémico, pero en realidad, si comparo a Pita Amor con el personaje de Don Quijote, pues es porque representó un idealismo utópico de lo que debió de haber sido ella, su aspiración de protagonizar un personaje de la realeza, por ejemplo, ¿no? Y en caso de Don Quijote, pues sí, él quería ser un personaje reconocido con una distinción de caballero de artillería como se estilaba en su época, ¿no? Como nos lo dio a conocer Cervantes. Y para que vean que de la realidad a la ficción, la mente trabaja de otra manera, de acuerdo a los sentimientos y no a la inteligencia emocional como debió de haber sido, ¿no? Porque si hay inteligencia hay racionalidad y hay aceptación y no evasión bajo un disfraz que se pretende, pues, decir estoy inconforme y me dedico a protestar y nada más me dedico a recitar porque estoy inconforme, pero no veo la utilidad y no ocupo la cultura como una. Yo digo que la cultura está muy. Yo quiero defender digamos, este tipo de argumento en el aspecto contemporáneo que se le está pues disminuyendo mucho la importancia en la vida de México porque pues ya se considera un aspecto que no es tan necesario de primera necesidad y yo pienso que pues mentalmente para la salud mental puede llegar a ser un apoyo para descansar la mente y por ejemplo un concierto de música o algo así se le puede dar cabida más a la música que a la literatura, para algunos la literatura en el aspecto más que aporte pues alguna, pues sí, la poesía, una oratoria, también puede ser una obra de teatro así, y pues la crítica tenemos que aprender a hacer, a reírnos un poquito de los temas demasiado rígidos y ver la vida de otra manera, porque la cerrazón a veces nos hace un poco aburridos y tediosos en la rutina, entonces escaparnos un ratito se vale y si estamos conscientes de lo que estamos viviendo en la actualidad, pues nos hace falta, yo creo, pues acabar de ser más concientizar la realidad como es y no como queremos que sea o imponerla, ¿no? O sea,
tampoco, ¿qué se gana con tanta discusión y todo eso? Pues únicamente defender los derechos, ¿no? Los derechos a todo tipo de calidad en el aspecto de las rutinas necesarias para hacer nuestras funciones necesarias y pues ya no tomar las cosas tan así porque realmente hay cosas importantísimas que estamos pues de una manera inconsciente delegando ay pues ya después veremos y todo eso y pues yo digo que todo es interesante pero también tenemos bueno si no podemos hacer mucho también para qué mortificarnos no pero pues entonces vuelvo a lo mismo entonces ¿por qué una canción puede también provocar tanta reacción así de violencia si se puede tomar de una manera como un desahogo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo defiendo, por ejemplo, qué buen homenaje le están haciendo al maestro Rocha con ese animal nocturno que tuvo ese programa, o para gente grande, que es una reminiscencia de ese otro programa, y de esos programas que hacen falta para pues amenizarnos un poquito, no dejen también de buscarlos en la red y todo eso, para que pues hagan sus propias conclusiones de la comparativa de cómo se está llevando ahora y es interesante a veces meternos un poquito al túnel del tiempo y comparar con lo que hay ahora y entonces puede ser que entiendan cómo se siente la gente que en su momento disfrutó de esa programación y cómo esa programación puede seguir vigente de alguna manera y enriquecer su vida en un acervo cultural, porque pues es una manera de expresión, ¿no? De ver la vida y eso es lo que nos legó pues esa aplicación, y digo, pues sí es un buen homenaje, como en su momento hicieron homenajes pasando las películas de otros actores que valió la pena conocer, pues para ver cómo somos y cómo fueron los antecedentes de México, de la vida y cómo se llevó a cabo. Entonces digo, pues no deja de ser un motivo para pasárnosla un poquito mejor y por eso seguimos compartiéndoles cosas interesantes. Digamos que a diferencia, yo hago una comparativa cuando me pasaron los videos de esta hija del escritor señor Fuentes, Carlos Fuentes, y ahora con lo que fuera su maestro, la hija de este señor, Octavio Paz, por ejemplo, que están promocionando su libro, y pues pues sí hay una diferencia, pues se ve ahí el cambio de pues de códigos postal y de cuestiones, aun cuando fueron contemporáneos, compartieron una hibridez los Fuentes y una flexibilidad y apertura a un México más transparente y más tolerante para ellos, bueno, pero más disipado y más confuso. En cambio, la rigidez y la polaridad de como le ejerció en su momento Fuentes, en su manera de pues en su obra, yo creo en la mayoría de sus obras, que se fue mucho a la búsqueda de una desintoxicación, según él, de lo que él consideraba y que con manera muy rígida nos hacía ver a través de su defensa de Sor Juana Inés de la Cruz y esa antagonismo y es que se daba ahí una serie de sofismos en su manera de ser que por eso no, o sea, yo digiero más la lectura de un Carlos Fuentes que un señor Octavio Paz, pero nos sirve como referencia para ver esa ganancia que se tiene con el cambio de aplicación, pero se ve también cierta polaridad entre un maestro y un alumno, porque pues no fueron tan contemporáneos, pero le sirvió como referencia para formar otro criterio y buscar otras soluciones y hacer otras propuestas hacia la sociedad que se regía de una manera demasiado conservadora. Entonces, la generación
fue posterior la generación de este señor Fuentes a la de Octavio Paz. Entonces, digamos, se va viendo los cambios en la escritura, ¿no? Entonces, por ejemplo, con pues sí, debe de haber efectivamente otros escritores más modernos, más contemporáneos, desde luego, pero unos sentaron precedente e hicieron notar, aunque no fueron ganadores de un premio Nobel como lo fuera pues ya no pudo darse la continuidad de la ganancia del premio Nobel en México como fuera de Octavio Paz a Carlos Fuentes, pero se dio en otra parte con este señor García Márquez, ¿no? Aquí mismo en este continente americano. Entonces, pues en realidad se aprecia mucho, no nos regimos a una sola región, pero estamos dentro de nuestro continente, de este lado del planeta, y son pues meras costumbrismos y son estilos también muy interesantes. Y bueno, ya luego que lean los libros recomendados les daré otra opinión más acerca, pero no creo que haya un libro que haya escrito Octavio Paz que cambiara nuestra vida o dictara nuestro cambio en nuestro estilo actual. En cambio, en Fuentes sí se ve que puede ser todavía muy vigente y más contemporáneo, aún con que ya pasaron determinado tiempo, pero pues sentó un precedente para que se viera el cambio y pues sigue siendo pues muy polémica la comparación, ¿no? Pero bueno, pues digo, yo aclaro esto porque no es que esté yo diciendo que uno era mejor que el otro y esté criticando porque bueno, pues también muchos valoran mucho los contemporáneos que fueron antagónicos a Paz, entre ellos me cuento yo, porque digo, no, pues es que también es una parte de nuestra cultura que todavía está vigente y a la que se sintió un poco opacada porque la pintaron de una manera muy diferente a como era en realidad, o sea, no se sintió identificada con la descripción y narrativa de este señor Octavio Paz, porque pues no se va a aceptar obviamente el reflejo del espejo y la crítica en un aspecto donde se matiza más los aspectos más negativos que los que aporta esa generación, ¿no? Que dicen el pachuquismo, porque pues también así como aportó factores o cuestiones muy polémicas, también delató o hizo una especie de situación de lo que era el estudiante de aquella época, ¿no? Que era estudiambre, ¿no? Que decían que toda la situación del país de México se veía muy insuficiente para hacer la cobertura de esa educación de esa generación. Entonces sentó el precedente de decir que solamente el privilegio de poder tener accesibilidad a la educación fueron las familias muy, pues, pues así, muy chayoteras, porque a mí se me hace que el verdadero chayotismo, el criticable, el otro tipo de chayotismo que sí es criticable, lo representa Octavio Paz, ¿no? Para mí que era mucho más chayotero porque nos vendió a través para ganarse un premio Nobel. No, nos vendió y de una manera gacha y nos traicionó, porque el mexicano debe defender la imagen o por lo menos encontrar un argumento que no demerite y pues desde ese aspecto pues yo digo, no, ese es un libro que no debería de haber recibido el premio Nobel, ¿no creen? Bueno, esa es mi reflexión con respecto a donde hace la descripción defendiendo a Sor Juana y todo eso. Qué manera de ser incoherente primero porque según él apoya a la mujer y por otra parte la ataca o en su práctica no demuestra la coherencia de defender el derecho de la mujer a tener acceso a la educación y poder ser una protagonista como lo pudo haber sido Elena Garro, ¿no? Entonces digo, bueno, Elena Garro pues es una mujer que puede representar el feminismo, sí cierto, pero al mismo tiempo fue opacada su labor gracias a que se impuso ahí el no opacar, ¿no? O sea, la prohibición, o sea, como que fue algo clandestino su triunfo, ¿no? Entonces, digamos,
feministas no es que queramos ser las mujeres, simplemente somos muy realistas y no somos tan utópicas, reflejamos la realidad que sentimos y la obra de la maestra Garro, pues digamos, esa es mi opinión al respecto, que pudo haber sido una muy buena, o bueno, para las futuras escritoras y todos es lo que más se aprecia, pero bueno, ya han cambiado los tiempos, esperemos que haya esa apertura y que no esa, pues sí, y tardíamente, porque no hay otra persona que la haya heredado en ese aspecto para ser como pues lo fuera en su momento Sor Juana, pero también es un equivalente a Sor Juana, ¿no? En cierta manera, pero en lo que se respecta a la labor de escritura, de escribir o de definir, fue una especie de, pues no, de escritora que pues aceptó un poco el legado de que nos dejara Sor Juana Inés, pero lo transformó y lo adaptó a la época que le tocó vivir. Entonces, pero ya en otro estado civil, ¿no? O sea, porque pues Sor Juana le faltó, en su tiempo le hubiera sido difícil haber abarcado la fase de esposa y al mismo tiempo profesionista como escritora, y en cambio Elena Garro descuidó un poco a lo mejor su faceta familiar y pues pudo destacar en algunas obras literarias, ¿no? Entonces digo, bueno, pues y eso es lo que llegué a la conclusión, porque así fue como empecé jugando. Yo decía, bueno, pues para hacer algo de provecho quiero escribir un libro, pero luego me dio pues no tenía yo los medios y todo, y digo, bueno, pues en vez de escribir un libro, mejor lo platico, ¿no? Les platico y ya quien quiera retomar mis argumentos y darle la moldura y ponerlos en un libro, pues ahí se las dejo. Y bueno, eso es lo que les quise compartir al hablarles un poquito de las mujeres que no pudieron ser protagónicas, pero que de alguna manera influyeron en una visión cultural, pero sí como que me quedo, la entrevista que hizo Rocha a Pita Amor, por ejemplo, yo digo, pues sí fue en cierta manera, porque una demostración y apertura de que los periodistas tienen una apertura en cierta manera de criterio y son demócratas, ¿no? O sea, es una demostración de democracia porque no la dejaron fuera y la permitieron, por lo menos, aunque no creo que haya hecho tanto una, ¿cómo les explico? Una demostración o una especie de exposición del ridículo femenino, que de una persona que dicen para qué estudió, para qué aprendió tanto, si todo lo que le valió y todo eso. No, ella no nos representó a las mujeres. Yo digo que en todo caso yo cambiaría el protagonismo de Pita Amor por el protagonismo de Sor Juana. Por eso, porque Pita Amor, digamos, pudo haber utilizado su inteligencia para no desviar tanto su mente. Entonces, a lo mejor Pita Amor no tenía una, fue muy ocioso su práctica, ¿no? O sea, que no se resignó a aceptarse como era, y a lo mejor pues se le puede considerar que sí tenía cierta desadaptación social y fue parte de un movimiento social, fue parte de esa, digamos, de ese movimiento en el que se estaba haciendo el cambio en la educación, y le tocó ser contemporánea de 2 o 3 generaciones y no logró evolucionar, sino que se estacionó o se puso, digamos, no quiso reaccionar o no pudo darse, fue tan débil mentalmente que no defendió su esencia en otro aspecto. O sea que fue demasiado vulnerable y no aceptó no la cambió, y la perturbó más el haber fracasado o no sentirse capaz para protagonizar el papel de madre que le hubiera tocado, que a lo mejor le hubiera cambiado un poco la vida, pero acuérdense que su hijo se muere y eso la trastorna. Entonces a veces la maternidad no es una
auxilio precisamente del cual se puede apoyar la mujer para decir que su autoestima está completa y decir que los hijos son su vida. Ella no tiene que vivir la vida de los hijos, pero tampoco tiene que ocupar la polaridad de desentenderse o por lo menos encarrilarlo, ¿no? O sea, legarlos, o sea, que fue nada más echar al mundo un hijo y legárselo y regalarlo a la hermana y desentenderse, pues eso es de una persona que no estaba consciente de lo que estaba haciendo y nada más estaba dejando llevar como una especie de zombie, un zombie cultural. Así es la representación, ¿no? Para mí es lo que representó en un análisis contextual de lo que ha sido el papel de la mujer. Entonces yo llego a la conclusión que por qué a veces se ocupa esa parte del ser humano para bloquear su desempeño en el aspecto educacional, ¿no? O sea, porque sí se pueden alternar las dos facetas siempre y cuando sea la proporción usada de manera adecuada y sabiendo darle la distribución y la apertura que se merece para educar a los hijos. También la mujer necesita estar educada y centrada y saber lo que está haciendo. Y si es a destiempo de manera anacrónica, entonces yo creo que pues siempre tiene que delegar entonces sí la responsabilidad y se justifica que lo haga, ¿no? Pero de otra manera, como lo hizo Lapita Amor, que teniendo todo lo que pudo a su manera o tener un motivo por el cual ella salir adelante, no, o sea, se desentendió, o sea que digo, yo hago un análisis y digo que para muchas mujeres el hecho de igual le pasó a Antonieta Rivas Mercado, que ella utilizó o de alguna manera no se sintió capaz para poder seguir sola educando a su hijo porque ella compartía la responsabilidad y esperaba que si no tenía pareja ella no era capaz, ¿no? Y renunció a eso, por eso se suicidó, ¿no? En la Catedral de Notre Dame. Entonces, aquí hay dos facetas interesantes de lo que la maternidad puede ser en el papel que desempeña para el desarrollo de la mujer y que entonces por eso no necesariamente el hecho de ser una madre biológica quiere decir que pueda hacerlo de manera pues eficaz al 100% como educadora o como otra, porque también está aprendiendo ella a hacer eso, entonces siempre necesita apoyos, ¿no? O sea que el mito de la mamá soltera, dicen arréglatelas como puedas, pues no, yo creo que está mal visto o mal planteada la circunstancia. Ahí es donde toma importancia el apoyo que debe ser por parte de alguna autoridad o algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, ¿qué sería quien representa la sociedad gubernamental, ¿no? Ahí sí tiene que tomar cartas en el asunto y por eso poner la educación que se había puesto en el tiempo de Vasconcelos, ¿no? Por eso lo hace y con ese fin para evitar llegar a ese desarrollo incompleto que propicia la maternidad prematura cuando la mujer no está preparada a temprana edad, que son jovencitas de 13, 15 años, ¿no? Cuando entonces yo digo que tampoco ni tanto que se vayan a los extremos que digan, no, pues que tengan hijos hasta que tengan 50, 60 o no, ya la naturaleza te pone límites, te dice, oye, te sientes, si así estás como estás y cuando llegues a la edad de tu hija va a tener, bueno, no sé qué tanto, pero sí acuérdense de una cosa, que no somos eternos, somos mortales, ¿no? Entonces, por algo hay que diferenciar la necesidad en cierta manera y la satisfacción por podernos sentir consolidados a través de un acto de procreación no es suficiente para un desarrollo completo del ser humano, ¿no? O sea, es una manera física, pero si no se tiene coherencia y si no está, hay un paralelismo
paralelismo entre el razonamiento y la acción que se ejerce para hacer para adquirir esa responsabilidad, pues entonces la persona puede tener pues problemáticas más adelante. Entonces, ¿cómo se ven? Entonces, si de una manera inconsciente le dan gusto o no usan bien la pastillita o les falla el método y algo, entonces los hijos, ¿por qué van a cargar con la culpa de ese error, ¿no? Entonces los hijos, entonces dicen, ¿por qué es que él heredó lo perverso del papá? No, eso yo creo que es punto y aparte. Eso se tendría que ver en la neurociencia, ¿no? Es la educación la que dictamina el desarrollo de la manera de ser de las personas, no es endocrino que venga por dentro, ni que se herede la maldad de los papás. Entonces los hijos no tienen por qué cargar con las deudas morales que dejan los papás, ¿no? Entonces ahí había que hacer una evaluación y decir, pues sí, tienen derecho a tener una oportunidad de una segunda oportunidad y de reconsiderar sus actitudes, no de heredar y que se siga dando ahí la delincuencia porque uno fue delincuente, o sea, porque entonces el hijo va a tener que ser igual. Claro, si está en el mismo medio y sigue el ejemplo del papá, pues es por lo educativo, pero no por lo que lleve dentro. Esa es la forma educativa. Entonces dice uno, bueno, pues es que no le pueden negar la oportunidad por lo menos de tener una diferente educación, y si no coincide con la educación que él tenía el papá, ahí se prueba efectivamente que no hay una relación, ¿no? Entonces, en teoría, pues eso sería, pero no podemos nosotros justificar o juzgar al hijo por lo que hizo el padre, de una manera, si el hijo es educado, por eso la maternidad de soltería, la madre soltera se aparta de lo que le asusta, ¿no? Entonces dice, bueno, si yo lo eduqué y no nació junto al papá, el hecho de que el papá viva lejos, tampoco a mi hijo y por eso hay la migración, ¿no? Es otra hipótesis de por qué se van de su lugar de donde nacieron y por qué no son profetas en su propia tierra. En fin, bueno, esta reflexión se las dejo, por lo cual, pues sí, saca uno deducciones y conclusiones, pero cada quien ahí saquen sus conclusiones, y pues sí hay libros muy interesantes de la neurociencia, una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues yo no puedo educar a mi hijo, me lo van a quitar y pum, se suicida. Tan inteligente que era ella, la profesora, ¿no? María Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ese fue el legado de lo que nos dejó en la aplicación de una mujer que tuvo un desarrollo, oportunidades, cultura, educación, pero no por lo que hizo ella en su momento contemporáneo. Ella fue un poco adelantada a la época y ella vio a tiempo que ella no quiso sentirse responsable. Dice, si me van a culpar y mi hijo va a ser porque su esposo siempre le hizo sentir culpable, ¿no? Siempre le quería quitar al hijo y decir, tú no eres capaz, eres una niñita de sociedad, ¿qué vas a saber? Y él es hombre, yo lo voy a educar y bla, bla, bla. Y pues, ¿quién tuvo la culpa de ese suicidio? Pues un poco la incapacidad, si lo tuvo todo. Igual la Pita Amor, ¿no? Entonces la Pita Amor fue otro tipo de suicidio del hijo, ¿no? Porque lo dejó a su suerte. ¿Y quién lo iba a cuidar mejor? ¿Su hermana? Que a lo mejor no sintió la misma responsabilidad, pues tampoco, ¿no? Entonces la Pita Amor en cierta manera fue una inconsciente, una enferma, o fue simplemente una mujer egoísta, o no sé, hay muchas maneras por eso, de decir fue la mujer mascota y se dio un papel de mujer mascota y le valió madre la crítica y se sumergió, pues era una enferma, una esquizofrénica, a lo mejor una psicópata, sin darse cuenta, porque pues, no sé, a todo el que se atravesó en su vida y se quedó solita.
Bueno, en fin, son ejemplos que nos dan de lo que ha sido el papel de la mujer de México. Siempre la ponen en las polaridades, o la ponen de religiosa o de puta, o de mujer, madre vejada, soltera, y pues no sé, hay muchas cosas que decir de la mujer, ¿no? Pero bueno, pues ni modo. Digamos, por eso está esta película, ¿Por qué fui mujer?, ¿verdad? Y por eso están estos desafíos ahora en la actualidad de lo que es la cultura en la vida de la mujer mexicana. En fin, sí había que hacer un libro. Es interesante este tema, ¿eh? Bueno, se los dejo ahí. Hoy fue día de hablar de un poco de los personajes de los escritores. Y pues sí, esa es mi comparación. La Pita Amor, no cabe duda que sí estaba medio como juzgaron en su momento el personaje de Don Quijote, que ya era una persona madura, que por leer demasiados libros de caballería quiso ser protagonista en su vida real y demostrar que él tenía gallardía y pues no sé, estaba medio cucú, ¿verdad? Necesitaba siempre a su Sancho Panza para que lo sacara de esa locura. Y pues Pita Amor le faltó su Sancha Panza, pero no le valió su Sancho, su panza hinchada, en fin. Bueno, pues los veo luego con estas idioteces, me despido. No, bueno, pues sí, voy a leer, mejor me voy a cultivar y luego les comparto algo interesante. Sale pues, bye.